Estamos de vuelta con ustedes cuando son las 9:40 de la mañana. Y seguimos a esta hora comentándoles los resultados de las elecciones mexicanas, que además de elegir presidenta, en este caso, pues los mexicanos y mexicanas eligieron el nuevo Congreso. Ya en este momento Morena tendría la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados también estaría obteniendo el mayor cantidad. Tendría más de la mitad, una mayoría calificada entre 233 y 251 diputaciones, de acuerdo a los porcentajes que hasta ahora tiene el Instituto Electoral Mexicano. Una revelación de estas elecciones ha sido el Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, a pesar de que su votación no fue seguramente lo que esperaba su candidato. Se convierte en prácticamente la tercera fuerza política de México, por encima de partidos tradicionales como el PRI, el PAN y el PRD. Y vamos a esta hora a revisar cómo está la situación con las lluvias en el territorio nacional. Aunque en la región centro-norte costera no ha llovido tanto, en otras regiones de nuestro país sí. Vamos a revisar la situación en Mérida con Jade Delgado. Siempre hablamos de lluvia, Jade, qué cosas, ¿no? Hola Esther, saludos. Sí, bueno, acá en Mérida ya desde hace tiempo que han caído fuertes precipitaciones, sin embargo, hasta el momento no hay un reporte por parte de las autoridades de daños de familias damnificadas. Y ellos hablan, tanto alcaldes como el gobernador de la entidad, en torno a que han realizado trabajos preventivos en los diferentes ríos y quebradas que conforman acá el estado Mérida. Y también a través de la gobernación del estado se ha instalado ya desde hace algunos meses un sistema de alertas tempranas, que esto ha permitido tomar acciones de carácter preventivo por parte de los diferentes organismos de seguridad y prevención. Hay maquinaria en 4 de los 5 ejes de acá del estado de Mérida, en zonas más vulnerables, cuando se registra un derrumbe que colapsa algunas vías, pues esa maquinaria llega hasta estos sitios y abre nuevamente el paso vehicular. También hablaban las autoridades en torno a que a través de la SODI se ha mantenido activa la operación Murachí. Esta está conformada por organismos de seguridad y prevención, junto también a las comunidades, para ejecutar trabajos de despejes, mantenimientos en ríos, en quebradas y bueno, en las zonas más que todo que ellos consideran como un riesgo potencial debido a las fuertes precipitaciones. Igualmente hablaba el gobernador del estado, Jason Guzmán, sobre que de los 3.000 cuerpos de agua que conforman o que están en el estado de Mérida, de estos 170 han realizado trabajos de monitoreo, de evaluaciones y también de canalizaciones, y que han trabajado también lo que tiene que ver con las vías agrícolas. Pero hablando de las incidencias que han tenido las lluvias, en este caso no emergencias que se han registrado, sino que también acá en Mérida está ligado lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Acá en Mérida las estadísticas han incrementado por diferentes factores. Uno de estos ha sido por las fuertes lluvias que se han registrado, cuando hay algunos derrumbes, cuando estas vías están mojadas, huecos que hay sobre la vía y que de alguna forma no se observan cuando las personas están conduciendo, y se han incrementado los accidentes de tránsito. El llamado que han hecho los organismos de prevención, en este caso el cuerpo de bomberos, es a las personas que cuando estén en estas vías que son bastante peligrosas, a detenerse y esperar que la lluvia pare para que pues sea, digamos, el camino más seguro para las personas. Igualmente, también esto ha incidido en los casos de dengue acá en la entidad, porque bueno, se empoza el agua, con las lluvias pues incrementan o proliferan lo que tiene que ver con los criaderos de mosquitos, y esto también ha incidido en el número de casos de dengue que se ha registrado acá en la entidad. Autoridades, en este caso del Colegio de Médicos, han indicado que se han presentado casos tanto en instituciones públicas como en privadas de personas con dengue que han presentado sangrado y además toques pulmonares, y que han tenido complicaciones en algunos órganos. Esto es más que todo lo que podemos hablar un poco en torno a las lluvias acá en la entidad. Gracias, Jade. Un abrazo grande para ti. Un abrazo desde Mérida.
Era Jade Delgado, corresponsal de Unión Radio en el estado Mérida. Antes de continuar con este balance de cómo está la situación por las lluvias en nuestro país, vamos a escuchar parte de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace su rueda de prensa mañanera hablando justamente del proceso electoral que se dio ayer en México. ¿Quién pierde? Pero imagínense la importancia que tiene para la gente humilde el tener un gobierno auténticamente democrático. Es un asunto de sobrevivencia. De eso depende el bienestar, la felicidad del pueblo. Y todo eso fue lo que vivimos ayer. Y nos dio mucho gusto, mucho gusto. Y felicitar a todo el pueblo de México, a todos los que participaron y a los que por alguna razón no acudieron a las urnas también. Se alzó, se elevó aún más el prestigio de México en el concierto de las naciones. Bueno, escuchaban ustedes parte de la intervención que hace Andrés Manuel López Obrador, un presidente que, entre otras cosas, ha hecho conferencias mañaneras de prensa prácticamente todos los días, o al menos de lunes a viernes, durante su sexenio. Sale de la presidencia con más de 60% de popularidad, todo un récord para un mandatario en cualquier lugar del planeta, gracias a su carisma, los programas de aumento de ingresos a los más pobres y la estabilidad de la economía en México, entre otros elementos. Pero vamos a seguir con la situación en Venezuela por las lluvias, un estado que en los últimos años ha sido muy castigado por las lluvias, especialmente los daños a vialidad y otros aspectos similares, es el estado Táchira. Nuestra corresponsal en esta entidad, Yoiris Sosa, nos explica cómo está la situación en este momento. Yoiris, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte, Esther. Igualmente, cuéntanos. Bueno, sobre todo la parte que más afectada se ha visto ya desde que inició la temporada de lluvias, incluso antes de ello, es la vialidad, pero la temporada de lluvias pues ha causado que, por ejemplo, las carreteras que van, la carretera principal que va hacia la frontera, pues ha tenido unas caídas impresionantes, los muros se han caído, hasta el momento no se ha terminado de levantar lo que sería el presupuesto para luego enviarlo hacia el gobierno central, esperar la aprobación para poder refaccionar esta vía. Si bien se han estado haciendo algunos trabajos de mantenimiento en cuanto a asfaltado, pues realmente ha sido bastante complicado que se aprueben los presupuestos y que de hecho se hagan los presupuestos completos para lo que serían los muros de contenciones, que son de gran magnitud y son trabajos pues de una gran envergadura que se espera que se hagan. También algunas edificaciones que afortunadamente no están habitadas, se han caído en los últimos días en el centro de la ciudad de San Cristóbal. 4 casas se han visto afectadas, casas que son bastante antiguas, con construcciones hechas de bareque, de barro pisado, que se han caído en su totalidad, que incluso algunas tenían su letrero de venta porque estaban vendiendo los terrenos, pero ya pues se ha complicado un poco. Inspección de Protección Civil ha estado haciendo el recorrido por las zonas más vulnerables, sobre todo aquellas personas que han construido sin permisología alrededor de los afluentes de agua, pues para estar atentos de que no haya ninguna crecida repentina como sucedió hace aproximadamente 3-4 años, donde la quebrada La Surquera pues se llevó una gran cantidad no solo de carreteras sino de viviendas. Una situación complicada porque además nos han explicado las autoridades, no solamente las regionales, sino los especialistas, que la saturación de agua de los terrenos en el Táchira ha impedido que primero que se hagan los trabajos con mayor celeridad y segundo que además los trabajos son de mucha mayor magnitud que lo que se esperaba.
Sí, efectivamente, porque estas zonas donde se han caído los muros de contención, parte de la carretera, por ejemplo, esta que conduce hacia la frontera, por otra parte la carretera que conduce hacia otros estados del país, son suelos de greda, son suelos arcillosos, suelos expansivos y que al tener saturación de agua, pues inmediatamente empiezan a hacer como una especie de hueco debajo de lo que es la carretera. A pesar de que se han hecho embaulados en varias oportunidades y en varios sitios, pues el recorrido y el trayecto es bastante largo de estos suelos arcillosos y por eso es que se hace un poco más complicado, según lo que han explicado los expertos, que se puedan hacer trabajos que duren mucho tiempo, a menos que sean trabajos de gran envergadura, teniendo en cuenta además que tenían muchos años sin tener algún tipo de mantenimiento de estas carreteras. Ñoiris, te agradezco mucho tu reporte. Esperemos que este año no sea tanto el castigo de las lluvias para el estado Táchira. Esperamos que así sea y que los ciudadanos sobre todo no se vean afectados en sus viviendas. Así es. Muchas gracias a Yoiris Sosa, nuestra corresponsal en el estado Táchira, donde también ha sido un castigo las lluvias, a pesar de que para otros es una bendición. Hay que decir que el sector agrícola ve con expectativas, puesto que las lluvias han entrado un poco tarde para los ciclos de siembra de invierno. Sin embargo, pues esperemos que esto no afecte la producción, sobre todo de cereales en el país. Pues hay que destacar que solamente en los estados Guárico y Portuguesa hay sistemas de riego importantes como para que el tema del agua no se convierta en un problema para la producción. En el resto del país son muy precarios los sistemas de riego. Seguimos nosotros revisando el tema de las lluvias y las afectaciones que está teniendo en este momento en el país. Otro detalle que destacan las autoridades desde hace varios años es que los patrones de lluvias han cambiado. Las lluvias son comienzan las temporadas más tarde, son más cortas las temporadas de lluvia, pero la cantidad de lluvia que cae en cada oportunidad es mayor. Esto es lo que produce la saturación de los terrenos y el colapso muchas veces de estructuras de drenaje, así como de vialidad. El pronóstico para hoy es justamente un pronóstico de lluvias para casi todo el territorio nacional. Donde está más despejado a esta hora es en la zona centro-norte costera. Sin embargo, de todo el país, sobre todo en el sur, que es donde viene lloviendo desde hace ya más tiempo, el pronóstico es de lluvias importantes. Las temperaturas han comenzado a descender también un poquito, unos grados, cosa que sobre todo los que vivimos en zonas más templadas agradecemos. Mientras nuestro equipo de producción trabaja en contactar a nuestros reporteros en el resto del país, nosotros vamos a seguir comentándoles otras informaciones que son noticias a esta hora en varios portales informativos. En el tema internacional, además de la victoria de Claudia Sheinbaum en México, y bueno, parece que la planadora arrolladora de Morena, tanto en el Congreso como en las gobernaciones que estaban en pugna, sigue siendo noticia y lamentablemente Palestina. El número de muertos ya se acerca a más de 40.000, al menos los que contabiliza el Ministerio de Salud palestino. Y esto no puede sino seguir escandalizando a la comunidad internacional, aunque sus gobiernos no parezcan tomar en cuenta este tema.
En Argentina, el gobierno de Milei, después en medio de un escándalo por el acopio, la retención de más de 5.000 toneladas de alimentos en Argentina que estaban destinados a los programas de asistencia alimentaria a los más pobres, el gobierno de Milei presentó un nuevo sistema de compra y reparto de recursos que cede el manejo de estos recursos al sector privado. El anuncio fue realizado en su cuenta X por el asesor económico Federico Sturzenegger. Espero haberlo pronunciado bien. Y quien explicó que se utilizará un formato de contratos contingentes con lo que se barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político se ha lucrado con la pobreza. Ahora se lucrarán con la pobreza de los argentinos, los privados. Volvemos al tema de las lluvias en nuestro país y nos vamos hasta el estado Trujillo. Han sido justamente los estados andinos los más castigados con las lluvias en los últimos años. Pero vamos a saber qué está pasando este año en el estado Trujillo con nuestro corresponsal Alexander González. ¿Cómo estás, Alexander? Buenos días, gracias por el contacto. La temporada de lluvias en el estado Trujillo ya inició y ha dejado algunas afectaciones en todo el territorio regional. Recientemente el director de Protección Civil Trujillo, José Gregorio Pérez Carreño, informaba que registraron una cantidad importante de afectaciones en los municipios Pampanito, Pampán, Escuque, Carvajal, Trujillo y Valera. Manejan una cifra aproximada de 36 familias que se han visto afectadas. Sin embargo, la cantidad de personas damnificadas o de familias damnificadas está bastante reducida. Estamos hablando de un promedio de 5 familias en el municipio Boconó que se vieron perjudicadas por el tema de la crecida del río que lleva este mismo nombre. También tuvimos comunicación con el director estatal de la Sala Situacional del 1x10, César Fernández, quien informaba que también reportan una gran cantidad de solicitudes ciudadanas para la poda y corta de árboles, tomando en cuenta de que es una de las afectaciones que más se registran, sobre todo en las zonas altas montañosas. Es importante destacar que los organismos de seguridad indican que no todos los árboles pueden ser podados ni cortados porque pueden dejar mucho más vulnerables los terrenos de las zonas donde son solicitados. Entonces tienen que hacerse una evaluación técnica especializada para poder determinar si es factible la poda o corta de árboles que cuando caen por el tema de las ráfagas de viento afectan también el tendido eléctrico. Alexander, ¿cómo está el tema de la vialidad agrícola en el estado Trujillo? Los productores, sobre todo del municipio Urdaneta, son los que están solicitando a los entes gubernamentales un plan de atención permanente, tomando en cuenta de que esta zona es la que más produce hortalizas y frutas como fresas al mercado nacional. Y cada vez que llega el tema de la temporada de lluvias, los derrumbes son muy constantes. Ellos están solicitando que se haga una evaluación de ingeniería para realizar algunos trabajos que amerite concreto, muros de contención, fallas de borde en esta zona productiva del estado Trujillo, porque en lo que va en lo que fue el mes reciente que pasó el mes de mayo, se registraron aproximadamente 4 derrumbes de consideración que impidió el tráfico vehicular y afectó el sacar la mercancía, la producción agrícola de esta zona. Los productores se organizaron entre ellos ocupando maquinaria privada para poder retirar los sedimentos que dejó estos derrumbes y de esta manera no afectar, no permitir que se perdieran esta producción que es muy delicada, tomando en cuenta la cadena de frío que debe permanecer sobre todo con el tema de las fresas para que pueda llegar en óptimas condiciones no solamente a los mercados regionales sino también al mercado nacional. Alexander, te agradezco que nos hayas acompañado hoy. Siempre bienvenido. Gracias a ustedes por estar pendientes de lo que acontece aquí en el estado de Trujillo. Era nuestro corresponsal Alexander González en el estado Trujillo. Así está la situación en los estados andinos que han sido castigados en los últimos 3 años por las lluvias. Vamos a hacer la pausa de esta hora y volvemos en minutos. Al instante. Debate con los principales actores políticos y un recorrido por la memoria histórica del mundo. Con Esther Chiaro, Unión Radio.
Unión Radio. Más contenido, más variedad, más emoción. Conectados contigo. Cinco cosas que debes saber. BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Net 1, más cerca de ti. El CNE publicó el registro electoral definitivo para los comicios del 28 de julio. El Papa Francisco expresó su interés en el país tras encuentro con obispos venezolanos en el Vaticano. Las lluvias persistirán en gran parte del territorio nacional con la llegada de la onda tropical número 3. Netanyahu asegura que un posible alto al fuego temporal sería para la liberación de rehenes. Vinicius Jr. fue elegido como el mejor jugador de la temporada en la UEFA Champions League. Más información en unionradio.net. En X y en Instagram somos @unionradionet. Les informó Valentina González. Una buena conexión lo cambia todo. Activa Net 1 Empresas y disfruta de internet vía fibra óptica de alta velocidad. Si tienes todo en uno, es Net 1. Internet, televisión y ahora telefonía en una sola conexión. ¿Querías que tus pagos fueran aún más sencillos, fáciles y sin tantos datos? Así lo hicimos. Ahora, pago móvil BNC al instante con código QRS 7B para pagos a cualquier banco. Solo escanea, coloca el monto y listo. En BNC, simplificamos tu manera de pagar. BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Aplica solo para bancos con innovación QRS 7B. Cinco cosas que debes saber. La mesa está servida. Es momento de deleitarnos en un nuevo paseo por Geografía del Paladar. Con los Víctor Moreno. A nombre de Refrinots, equipamos tu proyecto gastronómico, sea cual sea su tamaño. Estamos en la despensa venezolana y hoy le corresponde al papelón. Saben que el papelón es una meladura del jugo de caña procesado una vez solidificada en forma cónica o también en forma cuadrilonga. Cónica es el papelón central y cuadrilonga o cuadrada es la panela andina. Además es dulce y el color debe ser un marrón claro. Evidentemente que el color puede variar. Hay papelones que son más claros, de grano duro, seco, de color blancuzco, utilizado para la elaboración de las melcochas. Dígame las melcochas. ¿Ustedes nunca han tenido la suerte de tener una tía o una abuela que le dice, mijo, venga para darle una melcocha y se la da servida sobre una hojita de naranja? Ay, Dios mío, qué de recuerdos y qué sabrosura en el paladar. El papelón de grano, papelón fino, bien cristalizado, de color amarillento. Y también hay un papelón dorado, hay diferentes colores. En otras partes del continente al papelón no se le llama papelón. Se le suele llamar piloncillo, panocha o chancaca. La panela, de la cual ya les hablé, es la característica de los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Publicidad. El año pasado empecé mi negocio de hamburguesas gourmet y Refrinots me apoyó desde el principio, dándome la tranquilidad de contar con la asesoría, los equipos y muebles de acero inoxidable para mi cocina. Hoy es un día especial. Fui a la tienda de Refrinots a buscar más equipos y mobiliarios para mi negocio, porque los pedidos siguen aumentando. Refrinots, mobiliario, equipos y servicios para la gastronomía. Equipamos tu proyecto gastronómico, sea cual sea su tamaño. Este menú es infinito. Queda siempre una invitación con la gastronomía de los de aquí y los de allá. Con los Víctor Moreno. Al mundo del entretenimiento, la actualidad y los deportes. Unión Radio, ahora es más conectado.
Conectados contigo. Este lunes 3 de junio a las 11:30 de la mañana inicia el torneo FIBA AmeriCup U18 masculino 2024 en Buenos Aires, Argentina. La selección de Venezuela se mide ante Puerto Rico. En vivo desde el estadio Obras Sanitarias, el torneo FIBA AmeriCup U18 masculino 2024, en exclusiva por Unión Radio. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata, la más rica y crujiente. Con sus 4 capas de relleno y deliciosos sabores: vainilla, fresa, limón y chocolate. La wafer es de Renata. Y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Super papá merece el doble. Sorpréndelo en su día con Perfumes Factory. Disfruta de nuestras increíbles promociones desde $6. Válido desde el 30 de mayo al 16 de junio. Perfumes Factory. Más de 20 años perfumando a Venezuela todos los días. Perfuma, con calidad. Oscar, En Omono Restaurant vive una verdadera Omono Experience, la emoción Fire del teppanyaki, la deliciosa parrilla japonesa en mesa donde la preparas tú mismo, el emblemático sushi y la robatayaki al carbón harán de un momento una experiencia memorable. Visítanos en Altamira en la Avenida El Bosque con la 4ª transversal. Síguenos en @Omono Restaurant. ¿Tienes una propuesta innovadora en el área de negocio, social o digital? Es momento de hacerla realidad. Te invitamos a inscribirte en el concurso Ideas. Postula tu proyecto desde el 20 de mayo hasta el 8 de julio en concursoideas.com. Sigue los pasos y sube tu resumen para participar. Ubícanos en todas las redes sociales como @concursoideas. Ideas que impulsan el éxito. Invita Unión Radio. Unión Radio. Más conexión. Más innovación. Siempre más. Conectados contigo. Al instante. Con Esther Chiaro. Un recorrido informativo por los distintos sectores del país. Unión Radio. Estamos de vuelta con ustedes, ya son las 10:07 y a esta hora vamos a seguir revisando la situación de las lluvias en nuestro país, esta vez con nuestro compañero Johnny Moisés Ulloa desde el estado Monagas en el oriente venezolano. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, buenos días, Esther, gusto en saludarte. Cuéntanos cómo están las lluvias en Monagas y si ha habido alguna incidencia o alguna afectación. Bueno, Esther, te cuento que hasta ahora no ha habido incidencias, pero sí han caído algunas precipitaciones en la entidad monaguense, más hacia los municipios del sur y también acá en la capital, que es Maturín. La directora de Protección Civil y Administración de Desastres acá en esta jurisdicción, en la capital monaguense, Lenny Rodríguez, aseguró que tienen 55 funcionarios activos ante cualquier situación, Esther, que se pueda presentar aquí con las lluvias, destacando, Esther, que acá en Maturín hay más de 15 sectores vulnerables a las lluvias. Ella mencionaba algunos como Pinto Salinas, Paramaconi, también el sector 1 de Mayo, La Muralla, que son sectores que siempre, que cada vez que hay lluvias fuertes acá en la entidad, se inundan por completo, llegan hasta el nivel del agua, puede llegar hasta 1 metro, 1,5 metros, ha podido llegar el nivel del agua en estas zonas. Ella recalcaba, la directora de Protección Civil, que han realizado la limpieza de más de 10 caños y que esto pues podría prevenir, pues si ya que vienen las fuertes lluvias en los próximos días, esto pudiera disminuir lo que es las inundaciones en esta zona, pero ellos dicen que están desplegados. El gobernador de la entidad, Ernesto Luna, también mencionaba el viernes pasado que se esperan las fuertes lluvias para la segunda semana de este mes que ya inició, de junio, y también para la primera semana de julio. Son los días donde se van a registrar
más lluvias, más caída de agua en la entidad monaguense. Por supuesto, Maturín es uno de los municipios de los 13 que siempre resultan más afectados por esta situación, Esther. Bueno, esperamos que las incidencias no pasen a mayores en Monagas. Johnny, un abrazo. Saludos, Esther. Era Johnny Moisés Ulloa, corresponsal de Unión Radio en el estado Monagas. Bueno, como les decía, fíjense, es notoria la diferencia entre la situación en los Andes venezolanos. Escuchamos a nuestros corresponsales en los 3 estados andinos y en el oriente, donde si bien ya está lloviendo, todavía no, esas lluvias no han sido tan copiosas como en los Andes. Esto además termina reflejándose en la situación, sobre todo en el sur del lago de Maracaibo. Recordemos que en los últimos 3 años ha habido afectaciones en esta importante zona agrícola que está al sur del lago de Maracaibo por la cantidad de lluvias que vienen, desde la cantidad de agua que viene no solamente desde los estados andinos, de todo el corredor andino de nuestro país, sino también de Colombia, que nutre buena parte de la cuenca del lago de Maracaibo. Seguimos nosotros comentándoles otras informaciones. En materia económica hay una noticia que destaca, entre otras, y es que el Banco de Reserva de la India ha decidido trasladar más de 100 toneladas de oro ubicadas en el Reino Unido a sus bóvedas nacionales, informó el viernes un medio local. Es la primera vez desde 1991 que se hace un traslado de metal precioso de esa escala a las reservas locales de la India. Según el Banco Central de este país, cuentan con reservas en oro de 822 toneladas, de las cuales 413 se encontraban fuera de su territorio. El Banco de Reserva de la India empezó a comprar oro hace unos años y decidió emprender una revisión de dónde quiere almacenarlo, algo que se hace de vez en cuando. Como las existencias se acumulaban en el extranjero, se decidió traer parte del oro a la India. Cada vez son más los países del sur global que devuelven a sus activos a sus territorios. Así, a finales de abril, Sudáfrica, Nigeria y Ghana también retiraron parte de sus reservas de oro de los Estados Unidos debido a la situación económica de la nación norteamericana. Así las cosas en este país. Por otro lado, destaca a esta hora otro tema que sigue siendo noticia desde hace más de 2 años. Es que se ha convocado una cumbre para buscar o impulsar una fórmula de paz en Ucrania, que se celebrará en Suiza este mes. Pero a pesar de esta convocatoria, varios países y altos funcionarios se han negado a participar de la cumbre. Así, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, afirmó la semana pasada que Pekín difícilmente pueda participar en la llamada Cumbre de la Paz de Ucrania, ya que la Conferencia Internacional de Paz debe cumplir los 3 elementos importantes de reconocimiento tanto por Rusia como por Ucrania, participación igualitaria de todas las partes y la discusión justa de todos los planes de paz. En ese contexto, pues parecen no cumplirse estos extremos para que China asista a la cumbre. Por su parte, el régimen de Kiev acusó a Pekín de ser un instrumento en manos del presidente ruso Vladimir Putin. Lamentablemente, China hoy en día está trabajando duro para impedir que los países asistan a las cumbres de paz. Bueno. La semana pasada, Bloomberg reportó que es probable que el presidente estadounidense, Joe Biden, no asista tampoco a la conferencia, ya que en esas fechas tiene previsto acudir a un acto de recaudación de fondos para su campaña en California. Vaya. Imagínate el nivel de prioridades como para darle primero paso a un acto de recaudación de fondos que a una conferencia de paz sobre Ucrania. Es también probable que Pakistán no asista a la cumbre como parte de sus esfuerzos por mantener
la neutralidad. También Arabia Saudita y la India han dicho que no estarán presentes, y mientras Australia enviará a su ministro de Servicios Públicos. Bueno, así están más o menos las cosas en este tema. Y ya tenemos en línea a nuestra querida compañera que debe estar muy trasnochada, Adriana Estela Flores, periodista mexicana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, querida Esther? Un gusto saludarles a ti y a toda la audiencia allá en Venezuela. Bueno, unas elecciones históricas en México, Adriana. Sin duda, Esther, fueron elecciones históricas por ya lo que ya habíamos hablado, 20,000 cargos de elección que estaban en juego, pero sobre todo, Esther, por esta posibilidad que pues ya se convirtió en un hecho. Una mujer ya llegó a la presidencia del país después de 200 años de historia en México y también sobre todo, Esther, a 70 años de que las mujeres apenas aquí en México pudimos ejercer el derecho al sufragio. Una mujer llega a la presidenta, se trata de la candidata de la Alianza Morenista, Claudia Sheinbaum, en unos resultados, Esther, que causaron mucha emoción y expectativa porque fueron las autoridades electorales, los dieron a conocer al filo de la medianoche, Esther, cuando en 2018 ya había resultados desde más temprano, ya aproximadamente a las 10, ya estaba el mensaje del ahora presidente López Obrador, estaba el festejo en el Zócalo, pero acá el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues mantuvo la atención hasta casi la medianoche cuando finalmente dio a conocer esta ventaja, estos resultados del conteo rápido que favorecen a la candidata de Morena. Pero no solo eso, Esther, también Morena obtuvo el triunfo en 7 de las 9 gubernaturas que estuvieron también en disputa ayer, incluyendo la Ciudad de México, la Ciudad de México, por supuesto. Que también es una mujer, por cierto. También una mujer, también del mismo bloque político, del mismo movimiento político de Morena, va a estar gobernando Morena, retiene el bastión histórico de la izquierda aquí en el país, que es la capital, casi 30 años de gobiernos de izquierda, ahora también en la presidencia, ahora son 2 mujeres, pero también un punto muy importante, Esther, mayoría, están casi al borde de la mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados y también en los senadores, lo que llamamos aquí en México, Esther, carro completo, y esto permitiría que muchos paquetes de iniciativas que había presentado el presidente López Obrador puedan concretarse en la realidad con un Congreso que estará acompañando a Claudia Sheinbaum, y entre ellas estas reformas hay 2 muy, muy importantes, como la reforma electoral y la reforma al Poder Judicial, para que las y los magistrados puedan ser electos de manera directa. Así que, Esther, fue un cambio en la reconfiguración política. Morena se queda con 7 gubernaturas de las esas 7 gubernaturas, hay algunas mujeres también. Así es, Esther. Por ejemplo, bueno, en Veracruz, la secretaria de Energía, Rocío Nale, también en Morelos se retiene la gubernatura de esta entidad, pero no solo eso, en Yucatán, Esther, un estado por donde pasará el Tren Maya, también ahora cambió del Partido de Acción Nacional, que era un partido de la alianza opositora, a Morena. Entonces, proyectos estratégicos del actual presidente, como es precisamente el Tren Maya, los proyectos en el sureste del país, una zona muy olvidada, y está Chiapas, por ejemplo, un estado, el estado que es el más pobre del país, vuelve a estar en manos de Morena, y ahora este movimiento político pues ya gobierna, 24 de los 32 estados, así que Morena logra hegemonía en estas elecciones de ayer, Esther. Ahora, quisiera también tu comentario sobre los avances de otras organizaciones políticas en la alianza. Morena iba aliada con otras 2 organizaciones, el Partido de los Trabajadores, el Partido Verde, cómo quedaron ellos en el plano legislativo. Pero además el Movimiento Ciudadano, más allá de que, bueno, su votación no fue quizás la que esperaba su candidato, pues se perfila como una fuerza política emergente, ¿no?
Exactamente, este es un muy buen punto el que señala, se perfila como la tercera fuerza electoral. Morena se queda en primer lugar en diputados, por ejemplo, donde estaría teniendo Morena 233 diputaciones, en el Senado tendría 57 solo Morena, pero bien lo señalas, MC que se enfilaría a ser la tercera fuerza electoral. Y hay un punto muy importante también, el PRD, Esther, que se perfila también para perder su registro, siendo el partido que nació del fraude del 88, del fraude electoral de 1988, era el partido de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y ahora podría ya perder el registro al no obtener el mínimo porcentaje requerido para mantenerse como partido político. ¿Cuánto es ese porcentaje? 3% de la votación total. Ya. Oye, es decir, que está crítica la situación entonces para el PRD, cosa que para no se PRD, imagina, sí. Nadie que haya observado la política mexicana se podría imaginar eso. ¿Y cómo quedaron el PRI y el PAN? En Morena, por ejemplo, en cuanto a diputaciones, que es la Cámara donde hay 500 curules, el PRI y el PAN se quedaría con 64, mientras que el PRI tendría 30, el Movimiento Ciudadano tendría 23, el Partido Verde Ecologista, que es uno de los aliados de Morena, 67, eso también vale la pena resaltarlo, Esther. Así es. Y el Partido del Trabajo quedaría con 46, es decir, Morena y aliados tendrían más de 300 curules en la Cámara de Diputados, mientras que en la de senadores, en cuanto a la oposición, el PAN se queda con 19, el PRI con 15, el Partido del Trabajo con 9 y el Partido Verde con 10. El Partido Verde también obtuvo una votación pues bastante copiosa, pero también este porcentaje o este número de curules alcanzadas pues también lo van a marcar sin duda el próximo sexenio, Esther. ¿Qué reformas van a poderse llevar a cabo ahora teniendo un Congreso afín al Poder Ejecutivo? ¿Y cómo luce esa alianza, la alianza de Morena con el Partido Verde y el Partido de los Trabajadores? Anoche vimos a sus líderes acompañando al presidente de Morena en las primeras alocuciones donde se me expresaba que el triunfo de Sheinbaum. Sí, totalmente en alianza, Esther, totalmente van en alianza. Prácticamente el Partido Verde respira con este triunfo electoral. Lo mismo el PT obtiene también más votaciones y eso también pues es uno de los puntos más resaltados, de que más resalta también en la manera en que se cohesiona, se consolida este bloque que había iniciado Morena hace años, incluso teniendo también un gobierno que es el de San Luis Potosí bajo el sello del Partido Verde Ecologista, y pues prácticamente van de aliados rumbo a este próximo sexenio con estas dos mujeres al frente, tanto de la capital como también del gobierno federal. En materia legislativa, un poco para cerrar el comentario, entonces queda como una mayoría, la alianza gobernante tendría mayoría calificada en ambas cámaras. Exactamente, se perfila para tener eso, y es lo que aquí en México, bueno, no sé, allí en Venezuela no recuerdo el término, pero aquí en México se le llama carro completo, que en su momento lo tuvo el PRI, y que es el llamado, en un momento el PRI también tuvo este tipo de poderío entre los poderes ejecutivo y legislativo, y se concreta prácticamente lo que el presidente López Obrador había convocado a la militancia o a los seguidores del obradorismo a poder concretar el plan C teniendo el gobierno federal y también teniendo esta mayoría en ambas cámaras. Solamente nada más para actualizar también a la audiencia, hasta el momento ya se ha computado el 80% de las actas que estuvieron ayer y sigue teniendo esta ventaja Sheinbaum, 58% de la votación contra 28% de la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Qué bien, Esther. Bueno, también se te decía este paquete de iniciativas que incluyen sobre todo la electoral, que contempla, entre otras cosas, reducir, por ejemplo, el tamaño de las cámaras, reducir el número de curules en Senado y diputados, pero también la reforma al Poder Judicial, que permitiría a la ciudadanía votar de manera directa a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entre otras cosas, estamos conversando con Adriana Estela Flores,
es periodista mexicana y durante años nos ha acompañado en una visión cercana de la realidad de México. Ahora, quisiera tu comentario sobre la participación. ¿En cuánto se estima que está la participación de los mexicanos? Creo que eso es un dato bien importante. Estamos hablando de un padrón electoral de más de 98 millones de mexicanos y mexicanas. Y te quiero preguntar también cómo estuvo el voto en el exterior. Mira, en cuanto a la participación ciudadana en México, fue 60.16%. Todavía, aunque vimos muchas filas en el exterior, también, sobre todo aquí en los distintos estados, bueno, en todo el país prácticamente, la votación no ha superado a la del 2018, donde fue mayor al 63%, ni a la elección emblemática del 1994, que fue superior al 70%. Hasta el momento va 60.16% de participación ciudadana hasta el conteo que se tiene el día de hoy en el programa de resultados preliminares. Y la del exterior todavía, ahí sí estaría al tanto, Esther, esperaría todavía lo que se tenga por parte de las autoridades electorales respecto al voto en el extranjero, cuál fue finalmente la participación. Lo que sí te puedo decir es que hubo muchas filas, hubo ahí quejas por parte de ciudadanas en casillas como Madrid, donde señalaban que hicieron fila, esperaban un turno y finalmente no pudieron votar porque no había suficientes boletas. Entonces, esa va a tener también que ser una de las explicaciones que den hoy las autoridades electorales sobre qué pasó en ese tipo de casillas en el que se vieron, o situaciones que se vieron en algunos consulados en países extranjeros, Esther. Adriana, dos temas que me interesa también que nos des tu valoración. El tema de la violencia que estuvo presente en toda la campaña electoral, una cantidad significativa de candidatos y candidatas fueron asesinados o sufrieron atentados. Y el tema del funcionamiento, la transparencia, la confianza que hubo en la autoridad electoral, porque hay que recordar que en el pasado Andrés Manuel López Obrador, que había sido varias veces candidato presidencial, también denunció varias veces fraude. Sí, exactamente, lo denunció concretamente en el 2006, cuando la diferencia contra Felipe Calderón, el candidato al PAN, fue de apenas 0.56%, menos de un punto de distancia entre las votaciones. ¿Qué pasó en esta ocasión? Bien lo dices, Esther, de acuerdo con lo que hubo ayer por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en total hubo 181 denuncias presentadas ante la Fiscalía. Solo ayer hubo 5, pero previamente ya se habían registrado 176. En términos generales, según lo que señalaban, por ejemplo, observadores, ayer pudimos tener entrevistas con observadores electorales, señalaron que a nivel general fueron elecciones que transcurrieron con cierta calma y dentro de los parámetros normales, pero bien lo señalabas, Esther, había una preocupación muy fuerte respecto a la situación de inseguridad, sobre todo con lo que pasó con la escena que trastocó mucho también en materia electoral, fue el asesinato del candidato a alcalde por la oposición en Coyuca de Benítez, donde vimos cómo le dispararon allí a bocajarro, a mansalva con un arma de fuego. Todo fue videograbado, y de acuerdo con los balances de diversas organizaciones, Esther, en total hubo 37 personas candidatas asesinadas durante el proceso electoral. En este momento, justo en la mañanera, se está presentando un balance por parte de las autoridades de seguridad. Veremos también cuáles fueron los datos que finalmente dieron a conocer, pero también habrá que esperar el balance que den las misiones de observación electoral, que también estuvieron aquí presentes en el proceso, que también tuvo la mayor participación de visitantes extranjeros en una jornada electoral. Te agradezco siempre mucho tu disposición a conversar con nosotros. Un abrazo grande, Adriana. Espero que nos veamos pronto, sea en Ciudad de México o en Caracas. Por favor, ojalá que sea así, Esther, y bueno, estaremos muy pendientes también de lo que venga para el 28 de julio por allá. Seguro que sí, un abrazo. Era Adriana Estela Flores, periodista mexicana, con la cual estamos haciendo un balance de los primeros momentos después de la elección, la mega elección en México. Más de 20,000 cargos se eligieron, ya nos decía
Adriana, el balance es muy positivo, no solo para Claudia Sheinbaum, la primera presidenta en México en más de 200 años de historia republicana, sino también en cuanto a la consolidación de la hegemonía política de esta organización liderada por Andrés Manuel López Obrador. 7 de las 9 gobernaciones en pugna quedan en manos de Morena, incluyendo a la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, que ha estado en los últimos 30 años en manos de la izquierda en este país, así como que consolida una mayoría, la alianza opositora, que incluye no solo a Morena, sino también al Partido Verde y al Partido de los Trabajadores, que con ellos se suma holgadamente la mayoría calificada, lo que le permitirá seguramente a Claudia Sheinbaum adelantar varios proyectos que eran de Andrés Manuel López Obrador, pero que fue imposible llevarlos adelante por no contar con mayoría parlamentaria suficiente. Y con este comentario cerramos nuestro espacio por el día de hoy. Hemos estado trabajando para ustedes en la producción. Está Sandra Rodríguez, Félix Ruiz y Stephanie Herrera. En los controles, Wilder Preto, y en la conducción, Esther Quiano, una producción de Unión Radio. Hasta mañana.